Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en un tema que ha conquistado corazones en todas partes. Hoy, vamos a hablar de una historia de amor que ha logrado traspasar la pantalla y que nos ha hecho suspirar a muchos. Nos referimos por supuesto a Las cejas de amor, o lo que es lo mismo, a la increíble conexión entre Halil Ibrahim y Esla. Si eres un fanático de las telenovelas, de las historias románticas o simplemente te encanta presenciar la química pura entre dos personas, entonces este vídeo es para ti. Prepárense porque vamos a desglosar todo lo que hace que su relación sea tan especial y porque sus cejas de amor se han convertido en un fenómeno. Y antes de que nos adentremos en todo el romance, si aún no lo has hecho, te invito a darle clic al botón de suscribir y a activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros vídeos. Así nos ayudas un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy aquí. Cuando hablamos de Halil Ibrahim y Esla, no solo hablamos de personajes, hablamos de emociones. Hablamos de esa chispa que surge, de esos gestos que lo dicen todo sin necesidad de palabras, y por supuesto, de esas cejas de amor que se han vuelto icónicas. ¿Qué son exactamente estas cejas de amor? Bueno, en el contexto de su relación, se refieren a esas microexpresiones, a esos sutiles movimientos de las cejas que transmiten una intensidad de sentimientos que muchas veces supera a los diálogos más elocuentes. Es esa elevación casi imperceptible, ese ligero fruncimiento, esa mirada cómplice que se traduce en un entendimiento profundo, en una atracción innegable. Es el lenguaje secreto de sus corazones, un código que nosotros, como espectadores, hemos aprendido a descifrar y que nos tiene completamente cautivados. Recordemos un poco su historia. La manera en que sus caminos se cruzaron, las circunstancias que los unieron, la tensión que se fue construyendo gradualmente. Al principio quizás había dudas, quizás había obstáculos, pero poco a poco se fue gestando algo más fuerte, algo que los atraía irremediablemente. Y ahí es donde entran en juego esas miradas, esas sonrisas tímidas y, sí, esas cejas que hablaban por sí solas. Piensen en esas escenas donde se cruzan por primera vez, o en esos momentos de tensión romántica donde una simple mirada podría haber prendido fuego. La habilidad de los actores para transmitir toda esa gama de emociones a través de pequeños gestos es simplemente magistral. Y es que no es fácil lograr esa conexión en pantalla. Se necesita talento, se necesita química, y se necesita una dirección que sepa capturar esos momentos fugaces de autenticidad. Halil Ibrahim y Esla, en su representación, han logrado crear una dinámica que se siente real, palpable. Sus interacciones están cargadas de subtexto, de lo que no se dice pero se siente. La forma en que se miran cuando creen que nadie los está viendo, la manera en que sus ojos se buscan en una multitud, incluso esos silencios incómodos que, en lugar de ser tensos, están llenos de significado. Todo esto, sumado a esos sutiles movimientos de cejas, crea una narrativa visual que te atrapa y te hace invertir emocionalmente en su historia. Si pensamos en momentos específicos, hay tantos para elegir. ¿Recuerdan aquella escena donde Halil Ibrahim la miraba desde lejos, con esa mezcla de fascinación y protección? Esos breves gestos, esa elevación de una ceja que indicaba, te veo, te entiendo, estás a salvo conmigo. O cuando Esla le respondía con esa mirada que decía, confío en ti, me importas. Esas cejas de amor son como pequeñas anclas que nos guían a través de sus sentimientos. No son exageradas, no son melodramáticas de una manera forzada, sino que son sutiles, orgánicas, parte integral de su expresión facial. La belleza de estas cejas de amor reside en su discreción. No son un rasgo físico llamativo en sí mismo, sino la forma en que se utilizan para comunicar. Es el arte de la sutileza llevado a su máxima expresión. Es como si sus cejas tuvieran vida propia, anticipándose a sus pensamientos, revelando sus verdaderas intenciones antes de que las palabras puedan hacerlo. Y esto, para nosotros como audiencia, es infinitamente fascinante. Nos hace sentir parte de su mundo íntimo, cómplices de sus sentimientos más profundos. Además de la química entre los actores, el guión juega un papel crucial. Las escenas están escritas de tal manera que permiten estos momentos de conexión silenciosa. Los escritores entienden la importancia de los pequeños gestos, de las miradas sostenidas, de esas pausas cargadas de emoción. Han sabido crear situaciones donde la comunicación no verbal se convierte en el motor principal de la narrativa romántica. Y cuando combinas un buen guión con actores talentosos y una dirección acertada, el resultado es sencillamente mágico. Por otro lado,
también es importante hablar del IMPA. Circuito cultural de estas cejas de amor. Se han convertido en un tema de conversación, en memes, en la forma en que los fans se refieren a la intensidad de su relación. Es un testimonio de cuán resonante ha sido su conexión con el público. Han logrado crear un lenguaje propio, un código que trasciende las barreras del idioma y la cultura. Y es genial ver cómo una pequeña expresión facial puede generar tal impacto. Analicemos un poco más a fondo por qué estas cejas de amor son tan efectivas. En la comunicación humana, las cejas juegan un papel fundamental en la expresión de emociones. Pueden indicar sorpresa, enfado, confusión, interés y, por supuesto, afecto. En el caso de Halil Ibrahim y Esla, estas expresiones se utilizan para transmitir una gama de sentimientos complejos, desde el interés inicial, la curiosidad, la admiración, la atracción, hasta la confianza, el amor y la vulnerabilidad. Es un espectro completo de emociones que se refleja en la delicada arquitectura de sus cejas. La forma en que los actores mueven sus cejas puede ser muy específica. Un leve arqueamiento hacia arriba puede denotar sorpresa o interés, mientras que un ligero descenso y acercamiento puede indicar concentración o incluso preocupación. La asimetría en el movimiento de las cejas también puede añadir matices, sugiriendo ambivalencia o conflicto interno. Lo que hace que las cejas de amor de Halil Ibrahim y Esla sean tan cautivadoras es la forma en que estos movimientos se combinan de manera coherente y sincronizada con sus miradas, sus sonrisas y el contexto de la escena. Pensemos en la diferencia entre un beso forzado y un beso que surge de una conexión profunda. El primero puede estar lleno de diálogos explicativos, pero carecer de esa chispa. El segundo a menudo puede ser precedido por una mirada intensa, un ligero roce de manos, y sí, esas cejas de amor que se elevan en anticipación, que se juntan en ternura. Es esa anticipación, esa conexión previa, lo que hace que el momento sea inolvidable. Además, es fascinante cómo la audiencia se ha apropiado de este término. El hecho de que los fans hayan acuñado la frase cejas de amor para describir esta dinámica es una prueba de lo bien que ha calado en ellos. Demuestra que no solo están viendo una historia, sino que están interpretando las emociones de los personajes, conectándose a un nivel más profundo. Es como si hubieran descubierto un secreto compartido entre ellos y los actores. Y para los actores, este tipo de detalle en la actuación no es algo que se pueda improvisar fácilmente. Requiere una comprensión profunda del personaje, de la historia y de la dinámica entre los personajes. Es un trabajo de sutileza, de control muscular, de expresión emocional. Cuando vemos a Halil Ibrahim y Esla en pantalla, no solo vemos dos personas actuando, vemos dos almas conectándose a través de gestos que van más allá de las palabras. En resumen, las cejas de amor de Halil Ibrahim y Esla son el resultado de una combinación perfecta, actores con un talento excepcional para transmitir emociones de forma sutil, un guión que permite estos momentos de conexión silenciosa, y una dirección que sabe capturar esa magia. Son el lenguaje secreto que ha conquistado nuestros corazones, la prueba de que a veces, lo que no se dice es lo más poderoso. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre las icónicas cejas de amor de Halil Ibrahim y Esla. Hemos explorado cómo esos sutiles movimientos de cejas han logrado transmitir una profundidad de emoción, una conexión innegable y han cautivado a millones de espectadores. Hemos hablado de la importancia de la sutileza en la actuación, de cómo el guión y la dirección contribuyen a crear estos momentos mágicos, y de cómo la audiencia se ha apropiado de este término para celebrar su increíble química. Realmente creo que su relación en pantalla es un ejemplo brillante de cómo el lenguaje no verbal puede ser increíblemente poderoso. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Si disfrutaste de esta charla sobre Halil Ibrahim y Esla, o si simplemente te encanta este tipo de contenido, por favor, déjanos un comentario abajo. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre su relación, cuáles son sus escenas favoritas o si creen que hay otros actores que también tienen esas cejas de amor. Sus opiniones son súper importantes para nosotros y nos ayudan a crear vídeos que realmente les gusten. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un buen me gusta, compartirlo con todos tus amigos y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.